características del individuo normal, digamos, aparte de esto de las relaciones duraderas y estables, es aceptar las diferencias con los demás, lo que hablábamos recién. O sea, no porque vos pensés distinto a mí, voy a atacarte o voy a tener una conducta inaceptable porque tenés opiniones distintas. Que como ustedes saben, esta es una de las cosas que hacen que surjan guerras, surjan diferencias, discriminaciones. Cuando un grupo de individuos, hay algunos que tienen opiniones distintas, a veces son los que son separados o descartados de esos grupos. Otra de las características es sentirse bien en el trato con otras personas. Hay individuos que ustedes a lo mejor ya los han visto, donde ciertas personas que a veces, en enfermería me refiero, que se puede haber visto, ciertos individuos que a lo mejor no son intelectualmente muy brillantes, pero que tienen la habilidad, y que la ven ustedes en las prácticas, de crear lazos rápidamente con otros individuos, sobre todo en el caso de enfermería con los pacientes. O sea, esa habilidad que algunos tienen de crear rápidamente una relación con otros individuos. Es difícil considerar normal a un individuo en cualquier nivel cuando está aislado, cuando no tiene relaciones con otros individuos, que no se lleva bien con esos otros individuos. Entonces ese es otro rasgo de normalidad, o sea, estar bien, poder relacionarse con otras personas, no ser un ermitaño, como se dice, o sea, tener una relación con los pares, con las personas de su mismo entorno. Bueno, como ustedes ven, hay muchas características del individuo normal. Otra muy importante, que es el de respeto a uno mismo. O sea, eso es fundamental. ¿Cómo pretendo que los demás me respeten si yo no me respeto a mí mismo? Lo deben haber escuchado eso. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las patologías, por ejemplo, de violencia de género, donde los individuos abusados, generalmente esa es la falla que ellos tienen, o sea, no se respetan a ellos mismos y permiten que otros los dominen o que tengan conductas agresivas hacia ellos. Eso lo van a ver ustedes muchas veces o que los están viendo, que ya los han visto, esas mujeres que aceptan que la pareja las domine, que les diga cómo se tienen que vestir, si se tienen que pintar o no, que si cómo tienen que cocinar, cómo tienen que todo, les quieren imponer sus formas de ser o sus formas de actuar o de comportarse. ¿Por qué? ¿Por qué se lo permiten? A ver, ¿qué piensan ustedes? Hay veces que es por los hijos que toleran esos claro, maltratos, ¿no? Pero a veces ni siquiera por los hijos. Porque creo que también por la crianza que tuvieron. Hay muchos que los padres son machistas o ese tipo de actitudes la toman normal. Claro, pero ¿por qué lo permitís? Porque vos no te respetás a vos mismo. O sea, muchas veces las mujeres empiezan a ver... Son personas con baja autoestima también. Y bueno, ¿eso qué es? La autoestima, ¿qué es lo que es? Una falta de respeto por tu forma de ser. La autoestima, ¿qué quiere decir? Autoestima, que vos te estimás a vos mismo, te respetás a vos mismo, te querés a vos mismo. Eso es la autoestima. Entonces, si vos no te respetás a vos mismo o no te querés a vos mismo, no podés pretender que los demás te respeten o te quieran. Entonces, eso lo van a ver ustedes mucho en estas mujeres que permiten que los hombres hagan o los hombres, porque es la generalidad, lo cual no quiere decir que no exista la conducta inversa, de mujeres que abusan de los hombres.
¿no? Golpeándolos, maltratándolos, muchas veces no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Hay mujeres que tienen ese tipo de conducta, que los menosprecian, que los hacen siempre menos. Si vos no servís para nada, mirá cómo nos haces vivir, no ganas lo suficiente, no tenés un puesto suficientemente importante. O sea, eso también es abuso. O sea, no es lo más frecuente que ustedes vayan a ver, pero también se da la inversa, o sea, que la mujer sea la abusadora, sobre todo cuando tiene algún tipo o de poder económico o de poder laboral, ¿no? Pero también se da a la inversa, digamos. Lo más frecuente es lo otro. Esas mujeres que muchas veces ya en el noviazgo, cuando recién conocen a estos individuos, quieren empezar a imponerle cosas, sepan que esta conducta generalmente es progresiva. O sea, si ya cuando estás de novio, cuando recién te conoces, te quieren empezar a imponer cosas, reglas de conducta, reglas de cómo te vestís, reglas de cómo te pintás, y de ahí por ahí hay veces que te largan una cachetada, sabes que esa conducta va a ir aumentando de intensidad, digamos, si vos llegás a tener una relación estable, digamos, o que vas a convivir con esa persona. Entonces, como decía Gómez, muchas veces la mujer no se va porque también hay un abuso económico, digamos, o una dependencia económica en estos individuos, donde ellos son el único sostén de una familia. Entonces la mujer no va a tener dónde irse, no va a tener cómo sustentarse, pero a veces es preferible pasar por ese tipo de situación a que te den una paliza, que te dejen medio muerta o verdaderamente te maten. Muchas veces eso es lo que ustedes lo van a ir viendo, por ejemplo, en los centros de salud, o si están en un consultorio donde hay pacientes que periódicamente vienen, van a ir viendo que esa conducta muchas veces es progresiva, cada vez más violento, cada vez las palizas son peores, cada vez las lesiones son peores, ¿no? Entonces, antes de que lleguemos a ese extremo, hay que tratar de aconsejarles o tratar de que busquen ayuda psicológica, monetaria o del tipo que sea, antes de que lleguemos a las conductas que estamos habituados a escuchar. Y aun cuando se separan, muchas veces ocurren cosas peores todavía, ¿eh? No sé si han escuchado ese tipo que incendió la casa donde estaba la mujer, la ex mujer y su hijo, ¿eh? Y que murieron, la mujer murió por el incendio. O sea, ahí tenemos dos tipos de personalidades anormales. Tenemos un individuo abusador anormal, porque llega hasta esos extremos que no mide las consecuencias de su conducta, y tenemos la mujer abusada que logró o que aguantó, digamos, hasta que ya la situación era insostenible y se pudo ir. Pero las dos conductas son inadecuadas, ¿eh? Las dos son anormales. Todo lo que no sea estos parámetros que ustedes ahí en ese Power tienen, son como 20 o más parámetros que miden qué es lo que es normal. Todo lo que no se ajuste a eso va a ser anormal, ¿eh? O sea, son cosas de la vida diaria, o sea, no son cosas raras, son cosas que vemos todos los días, los que planteamos como normalidad y los que planteamos como anormalidad. O sea que son conductas que vemos todos los días y que esas son las que van a determinar si un individuo es normal o no. Por supuesto, en un individuo pueden faltar algunas, o sea, no es que vas a tener las 20 características para decir que sos normal, y si te falta una o dos, ya entre todos van a determinar si un individuo es normal o no. El mismo individuo, que eso es una de las formas de clasificar si es anormal o no es anormal. Hay un criterio científico que es el que utiliza medios estadísticos, o sea, evalúa las conductas, y eso es lo que va dando esa clasificación y te va diciendo que es anormal o no. Pero también hay un criterio subjetivo, donde vos mismo analizás, y por eso les digo que muchas veces esta materia
les permite va a ir conociéndose de ustedes mismos un poco e ir viendo esas conductas si son normales o no. Molina, ¿por dónde anda? Allá está. Molina, que dice que las relaciones deben ser cortas y de así una detrás de otra. Bueno, ahí tendrá que analizar si eso es lo que está haciendo usted, si es normal o no. Entonces, como ustedes ven... Yo nunca he dicho eso, profe. ¿No? ¿Qué dijo? Que 10 No, días entre una relación y otra era demasiado. No, nunca dije nada yo. Bueno, entonces, eso les va a... Volvimos a Molina. Siempre Molina. Otra vez empezamos, volvimos a Molina. Siempre Pero Molina. Che. Bueno, eso es lo que le va a permitir a ustedes ir descartando a ustedes mismos y a las personas que están en su entorno, ¿no? Analizándolas si tienen conductas normales o si tienen conductas anormales, y que les va a permitir ir viendo las distintas características de esos individuos que los están rodeando, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo. Miren todos los criterios de normalidad. Para Profesora, que una pregunta. Sí. ¿Esas conductas a las que se refiere usted, sería lo mismo que un síntoma o un signo de una enfermedad clínica? ¿Una conducta alterada de un trastorno mental? Y bueno, tenés que unir una serie de cosas. O sea, no por una alteración de estos parámetros vos podés determinar que ese paciente tiene una enfermedad. Después, cuando veamos cada una de las patologías, hay algunas que se repiten. Por eso decimos que hay un criterio científico donde vos vas a ver, por ejemplo, en un paciente esquizofrénico que puede cumplir alguna de estas, puede tener alguna de estas conductas normales, pero tienes otras que son francamente anormales. El esquizofrénico, por ejemplo, se aísla, y ahí tenés una alteración de la relación con el entorno. Puede volverse agresivo, ¿no? Con las pacientes que lo rodean, con las personas que lo rodean. Puede tener percepciones anormales, o sea que no solamente porque hay una alteración de estos criterios de normalidad, vos ya lo vas a diagnosticar como con una patología específica, sino que tiene que reunir una serie de parámetros, o sea, no es uno solo, una serie de conductas. El esquizofrénico se vuelve paranoico, o sea, todos tratan de perjudicarlo. Tiene percepciones anormales, o sea, ve imágenes anormales, escucha voces, ¿no? Hay una serie de parámetros. Mamá, cuando Mateo, se cumplen todas esas cosas, más algunos de estos criterios que no se cumplen, ahí podés recién hacer un diagnóstico. Por ejemplo, un depresivo, otro paciente que se aísla, no tiene contacto con los demás, se siente mal en situaciones sociales, muchas veces abandona metas que se había fijado por la depresión, ¿no? Ustedes, muchas veces hay estudiantes de enfermería que por a veces fracasos repetidos o que han rendido mal varias materias y cosas así, hacen una depresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de ponerse la pila, como se dice normalmente, se deprimen y abandonan, ¿no? O sea, ese tipo de conductas son las que a vos te dan si es normal o si es anormal, o si ya está pasando de esas conductas que pueden ser modificadas, o sea, si se pone las pilas, vuelve a rendir, vuelve a retomar la carrera, todo ese tipo de cosas, al otro que directamente se rindió, entró en depresión, no se cambia, no se viste, no hace toda una serie de alteraciones que te van a dar el diagnóstico de depresión, ¿eh? O sea, no por no cumplir alguna de estas normas ya te van a poner un cartel de alguna patología. Tiene que darse varias cosas. Ya las vamos a ir viendo. Cada patología de las que vamos a ir viendo tiene una serie de parámetros que te permiten hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. O sea, vean ustedes en el apunte que yo les he dado, en el Power ese que yo les he dado, que hay varios tipos de estos parámetros que te van a medir la normalidad.
A ver, otro. Enfrenta los problemas a medida que se van presentando. O sea, esas cosas de que vos decís, no, por las dudas no voy a hacer tal cosa. No, espérate que pasen las cosas y en ese momento lo afrontás. No, hay algunos individuos que se enfocan tanto en el futuro, tengo una meta y a rajatabla la voy a cumplir, no salgo, no gasto, no tengo novia, no tengo nada. ¿Por qué? Porque si me distraigo no voy a llegar a la meta que me he fijado. Y te estás perdiendo vivir el presente. O sea, perdés una serie de situaciones o de oportunidades en el presente cuando estás tan enfocado o tan cerrado para no ver que la vida es todo. Tenés que tener una meta, pero también tenés que fijarte que tenés que estar viviendo ahora. No es solo el futuro, sino también la situación actual, las relaciones actuales, todo ese tipo de cosas que hacen que un individuo se comporte en forma normal. ¿De acuerdo? Bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos transcurriendo esta materia y que, como les digo, muchos individuos de estos alumnos que tengo se empiezan a mirar a sí mismos y empiezan a ver si verdaderamente son normales o no, o si tienen algún ramito que les quedó colgado por ahí, ¿no? Y que no sabían que lo tenían. ¿Quedó claro entonces? Profe, ya veo que en la próxima vamos a hacer poquito los que nos vamos a conectar. O empiezan a buscar un psicólogo. Estoy teniendo muchos problemas después de esta clase. Por eso les digo que los aprenden a conocerse un poco más ustedes y que a veces surgen inconvenientes que hacen que alguno de ustedes tenga que ir y pedir ayuda. O sea, eso es otra de las cosas que mal vista, que si vos tratás de buscar ayuda de un psicólogo, ya sos porque sos anormal. No, si necesitas ayuda tenés la opción de buscar ayuda. Y eso no quiere decir que ya te van a catalogar. El problema es que se ha hecho, tradicionalmente se hizo eso, de que vos catalogabas a una persona cuando iba y buscaba ayuda en un psicólogo. A ustedes mismos, pónganse la mano en el corazón. ¿Cuántas veces han dicho, uy, mira, ha ido a ver un psicólogo? Esa debe estar loca, debe tener algo que le está preocupando. ¿O no? Entonces, saber que cada uno debe analizar si necesita o no necesita ayuda. Y eso no quiere decir que estén locos o que van a ir camino ahí, sino que necesitan ayuda para ciertas cosas, para ciertas circunstancias. Entonces, eso es signo de normalidad, buscar ayuda en personas que los rodean o en profesionales que están a ustedes al alcance. Cosa de solucionar los problemas que pueden ir surgiendo. Bueno, no sé qué otra cosa más. A ver, creo que acá había visto. Profe, cuando una persona se dice que es bipolar... ¿Sí? ¿Qué cosa? No escuché. Cuando una persona se dice que es bipolar, la conducta, ¿es normal o anormal? Ahí tenemos distintas, esos son patologías, que se denominan alteraciones del estado de ánimo, donde vos tenés distintas patologías. Tenés una depresión, es una alteración del estado de ánimo. Después tenés esos que se denominan, que lo habrán escuchado ustedes hablar como ciclotímicos, donde su conducta fluctúa. Están o muy contentos o están tristes y al rato están otra vez contentos. Eso es ciclo, por eso se llaman ciclotímicos. Y después llegas al extremo, que ya es una patología ya claramente patológica, que es la bipolaridad, donde el individuo tiene una conducta que fluctúa entre lo que se llama manía, o sea, está muy elevado, o sea, está súper activo, súper despierto,
hace 1000 cosas, pero nunca termina nada, o sea, salta de una cosa a la otra, no tiene tiempo de terminar una cosa que ya va a otra, que puede llegar a tener delirio, o sea, puede tener conductas que ya tienen un problema más real, digamos, y que cuando pasa ese periodo se cae y entra en una depresión profunda. O sea, que en estas alteraciones del estado de ánimo hay grados distintos. Una es el bipolar, que francamente tiene periodos de manía, donde está súper conectado, hiperactivo, hace de todo, pero nunca termina nada, y después de golpe pasa a la depresión. O este otro que en un mismo día puede estar alegre, triste, al otro día está otra vez alegre, o está triste todo el día, pero son cuestiones de grados, que por supuesto van a tener distintos tipos de tratamiento. O sea, el maníaco, el que se llamaba maníaco depresivo, el que sería el bipolar, es una conducta francamente anormal, muy exagerado los dos polos, el maníaco y el deprimido. Entonces ese es el que va a necesitar medicación generalmente. En cambio el otro se puede manejar muchas veces, el ciclotímico, se puede manejar con psicoterapia, que te trate de explicar por qué está alegre en un momento y si ha habido algún tipo de conducta o de situación diaria, digamos, que hace que fluctúe entre una conducta y la otra. O sea, son distintos grados de una misma alteración, pero una es francamente alterada, la bipolaridad, y otras son tipos de conducta, digamos. Y después en la misma depresión tenés distintos tipos. Tenés una depresión que se llama reactiva, cuando por ejemplo se te incendió tu casa, o sea, te murió tu esposa o tu esposo, o se murió tu hijo, vos tenés una causa demostrable y lógica para estar deprimido, que se llamaría la depresión reactiva. O sea, vos reaccionás ante circunstancias especiales con una depresión, una caída de ánimo, falta de ganas de vivir, hasta intentos de suicidio, pero que tiene una explicación. Y después tenés el otro, que se supone que tiene todo, tiene buen pasar económico, buen trabajo, tiene una familia estable, y sin embargo está deprimido. Eso es lo que muchas veces se denomina depresión endógena, que no hay una explicación lógica, que no hay un justificativo. Y eso se debe muchas veces a una alteración en la bioquímica de la neurona. Y ese es el que se trata con antidepresivos, con un tratamiento más formal, digamos. ¿Entienden cuál es la diferencia? Muchas veces es una diferencia en cuanto a grados, a cuál es el más grave, digamos, en cuanto a las patologías en la salud mental. Ya eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué diferencia, profe, hay entre alteraciones del estado de ánimo y alteraciones de trastornos de la personalidad? La personalidad es algo que se va construyendo. Se va construyendo. O sea, son cosas que vos vas viviendo, que van moldeando tu forma de ser. La personalidad es una cosa que nunca se termina de formar, digamos. Vos vas a ir adquiriendo esas nuevas experiencias a lo largo de toda tu vida. O sea que tu personalidad se puede modificar a lo largo de toda tu vida. En cambio, las alteraciones en el estado de ánimo son puntuales, o sea, son más, ¿cómo te podría decir? Más clasificables. O sea, no, son estados de ánimo. O sea, esto de estar triste, deprimido, con falta de ganas de trabajar, con falta de ganas de vivir, eso es una alteración del estado de ánimo. O a la inversa, la manía. Aunque es rara la manía pura, generalmente se da asociada con periodos de depresión, pero ese es un estado de ánimo, una alteración del estado de ánimo. Es otra la clasificación dentro de las alteraciones mentales. Una es modificable con medicación, por ejemplo, los antidepresivos, vos le das un tratamiento
eso va modificando esta bioquímica de la neurona y el paciente va saliendo de la depresión, porque está ligado a los neurotransmisores, esos famosos que hemos hablado varias veces. En cambio el otro que era, ¿cuál era el otro? Las modificaciones del estado de ánimo, ¿con cuál era lo que lo comparábamos? Trastorno de la personalidad. Trastornos de la personalidad. Eso no, es distinto. O sea, hay individuos que tenés el carácter y el temperamento, que son los que te van a ir formando la personalidad. Eso generalmente, muchas veces que dicen, se parece en la forma de ser a los padres o a los abuelos. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo genético, ¿no? O sea, que te transmite una cierta estructura del temperamento, que es lo que va a ir formando tu personalidad. O sea, son cosas distintas. O sea, la personalidad, sepan ustedes que es eso que se va formando durante toda la vida, pero que tiene un trasfondo en el carácter y en el temperamento, que muchas veces tiene un bagaje hereditario. Por eso es que sos parecido en la forma de ser, no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica, a tus antecesores. Esa es la diferencia. O sea, no hay una cuestión de que haya una diferencia demostrable, digamos. O sea, son dos cosas distintas. Hay una tipología en la personalidad, o sea, que muchas veces hay una clasificación de la personalidad que se ajusta al tipo físico que tiene el individuo. Donde vos vas a ver, por ejemplo, lo que se denomina personalidad pícnica, donde esos individuos gorditos, más o menos tipo cuadrados, digamos, que no son muy altos, son gorditos, que tienen una personalidad de qué tipo. Al público, digamos, hacia afuera, son risueños, que hacen chistes, pero que si vos los ves analizando en la intimidad, muchas veces son depresivos, son más reservados en la intimidad. Después tenés el atlético, donde vos vas a ver que ese individuo atlético es una personalidad más abierta, más que se comunica más fácilmente, o sea, que muchas veces ustedes van a ver ahí los tipos de personalidad que se ajustan muchas veces a distintos parámetros, pero la personalidad es esa cosa que se ajusta con el tiempo. No sos igual vos cuando tenés 20 años que cuando tengas 40 o 50. Los que han transitado y que han llegado a los 40 años saben que no son iguales ustedes ahora cuando eran adolescentes. La personalidad va cambiando, pero siempre en un trasfondo o en un temperamento y carácter que se ha ido modificando. No sé si más o menos ha quedado algo claro. Sí, profe, sí. Bueno, chicos, ya pusieron toda la presencia, la asistencia. El libro que vamos a ver, sí. El libro que vamos a ir viendo, que es lo que vamos a, excepto algunos temas que vamos a ver en algunos libros especiales, el que vamos a ir siguiendo, digamos, y que tienen ustedes esta clasificación, que tienen PAES al final de cada capítulo con los temas, todo ese tipo de cosas, es el CTO volumen 3, donde la primer parte es esta de psicología, personalidad y todo esto que estamos hablando, algo de historia sale también, y después toda esta clasificación de las patologías mentales que vamos a ir hablando a medida que vayamos transcurriendo el tema. Y después vamos a ver algunas patologías que están muy ligadas al trabajo de enfermería. Una de ellas es el síndrome de quemarse por el trabajo, no sé si lo han sentido nombrar, o burnout. ¿Lo han sentido? No, profe. Bueno, esa es una patología que se da
en individuos como enfermería, que están en relación directa en su trabajo con gente. Enfermería, maestros, empleados de comercio, empleados públicos que tratan con público. Son todos alteraciones que se van produciendo en ese individuo. ¿Por qué? Por ejemplo, en enfermería se ve claramente. Turnos extensos, exceso de trabajo. Muchas veces esos turnos son rotativos, o sea que un día trabajan de noche, otro día de tarde. Poco reconocimiento de la labor que se hace. Muchas exigencias en el trabajo. Todo eso hace que ese individuo cada vez vea que se le reconoce menos su trabajo, que cada vez se le exige mayor carga horaria o mayor caudal de, por ejemplo, atender mayor cantidad de pacientes en cada turno, o porque faltó uno, o porque alguien está enfermo, o porque está de vacaciones. Un día atendés 4 pacientes o 6 pacientes y al otro día tenés que atender 10, 12 pacientes, ¿no? O sea, esa constante sobreexigencia, ese constante exceso de trabajo, mucha exigencia, no solamente de otras personas, sino con vos mismo. O sea, tenés que estar atento para no cometer errores en la medicación, toda esa exigencia que hace que vos estés tenso y que tengas un estrés laboral bastante interesante. Bueno, eso hace que esa conducta de este individuo enfermero, vamos a hablar claramente de esto, empiece a tener ciertas alteraciones. Por ejemplo, falta de ganas de ir a trabajar. Que vos decís, y otra vez tengo que ir a trabajar, seguramente como hay personal de licencia, voy a tener como 10, 12 pacientes que atender, un turno de 8 horas, y que como hay licencias, en vez de ser 3 enfermeros, vamos a hacer 2 nada más, ¿no? Todo ese tipo de cosas que hace, falta ganas de ir a trabajar. Cuando vos estás llegando al trabajo, empezás a sentir, ay, me duele la cabeza, tengo taquicardia, me duele la panza, tengo ganas de vomitar, ¿no? Todo ese tipo de alteraciones psicológicas y físicas que se van, no sé si a alguno le ha pasado. ¿Alguien está trabajando en salud? ¿Nadie? Yo de cuidadora. Bueno. Cuando vos... No son ¿sí? mucho de trabajar acá, profe. No, parece que no. Muchas veces cuando vos, siendo cuidador, tenés un paciente y que lo cuidás hace mucho tiempo y que es un paciente embromado, no solamente físicamente, sino psicológicamente, o la familia es muy exigente o muy controladora, vos qué vas diciendo, ay, hoy no iría a trabajar. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Hay que trabajar. A mí me pasó hace poco, profesora, porque todo el entorno de la persona mayor eran todos médicos, era como mucha presión y tenía cámara por todos lados de la casa. Claro. Entonces como que era mucha exigencia. Claro. ¿Cuánto tiempo trabajó con esa persona? No, fue poco el tiempo porque como querían cama adentro y yo no quería trabajar los fines de semana cama adentro, lo dejé. Aparte la señora tenía problemas mentales, entonces era... O sea, si usted, por ejemplo, esa situación la hubiera tenido que mantener en el tiempo, con todo ese tipo de exigencia, llega un momento que no tiene ganas de ir a trabajar o tiene ganas de salir corriendo, como hizo. ¿Por qué? Porque todo eso va afectando su parte psicológica y física. Entonces, en este síndrome de quemarse por el trabajo, que ya lo vamos a ver con más profundidad, empieza a presentarse hipertensión, taquicardia, gastritis, dolores abdominales, contractura muscular, que es bastante frecuente eso, la contractura muscular. Esa contractura muscular hace que te duele el cuello, que te duele la espalda, que te duele la cintura. ¿Entiendes? Eso es un síndrome de quemarse por el trabajo, donde la causa es laboral, no es una patología, sino que hay una serie de circunstancias. Eso, sobreexigencia, mala remuneración, mala falta de reconocimiento de tu trabajo. Todo eso hace que se dé esta
esta patología que es el síndrome de quemarse por el trabajo. Esto hace que empiecen a presentarse esas alteraciones físicas que les voy comentando. Y que, como les digo, es bastante frecuente en el enfermero, en el maestro también, esos maestros que tienen 40 alumnos, que uno se levanta, el otro grita, el otro se pelea, que tiene que corregir no sé cuántos trabajos que le presentan los alumnos. Entonces, todo eso hace que ese individuo, maestro, tenga un estrés permanente, entonces cada vez tiene menos ganas de ir a trabajar. Recién hace poco tiempo se reconoce esto como una patología laboral, o sea que debe ser atendida a nivel de una ART, o sea, una patología que es reconocida como patología laboral, no hace mucho tiempo. Entonces también hay síntomas depresivos. ¿Cómo? No, que muchas veces yo trabajo acá en la policía y se maneja. Como yo trabajo en la policía, se maneja siempre con ese tema del parte psicológico. De todo lo que usted está mencionando, se menciona como parte psicológico. Claro. Pero se lo reconoce como patología ligada al trabajo. Porque no en todos lados se le reconoce. Eso que antes decían, no, esta es una mañosa, busca cualquier excusa para no ir a trabajar, muchas veces está basado en esto, de la patología ligada al trabajo. Y se da en enfermería, se dan, como les digo, y bueno, o sea, Venegas, ustedes no tienen trato al público, y al contrario, no solamente el trato al público, sino el peligro constante de sufrir algún tipo de agresión o lesión por el trabajo. Eso se suma. Se vio mucho durante el COVID, donde no solamente el enfermero atendía al paciente, sino que tenía que tener una serie de precauciones para no contagiarse, para no llevar el contagio a su familia. O sea, se vio mucho durante la pandemia por esta sobreexigencia de trabajo, sobre exigencia laboral, y que se reconoció en ese momento. Se terminó el COVID y se terminó el reconocimiento. No hubo grandes cambios de conducta en cuanto al trabajo laboral del enfermero. Bueno, esa es una de las patologías que ustedes van a ver y que se da en enfermería. Entonces, por eso es que quiero hacer énfasis en estas cosas. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que veamos los distintos temas, siempre con un enfoque desde la enfermería. Por eso hago hincapié en que una de las cosas fundamentales es hacer un PAE en salud mental, porque en todas las patologías hay algún tipo de repercusión sobre las famosas necesidades básicas de Virginia Henderson, ya sea comunicación, vestimenta, el sueño, el reposo y el sueño, en la alimentación, en cualquiera de las famosas 14 necesidades que hemos visto y que clásicamente han visto ustedes desde primer año, se van a ver afectadas en muchas de las patologías en la salud mental. Por eso es que insistimos en los famosos PAE en salud mental. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas materias. Pero como vuelvo a decirles, esto no es un monólogo mío, sino que necesito que ustedes también intervengan trayendo ejemplos o algún tipo de patología o algún tipo de alteración que ustedes quieran que veamos, que analicemos, de qué se puede tratar. No solamente, como no sé si a ustedes les dije, también vamos a ver algunas patologías en los niños, que son los más frecuentes, como el déficit de atención, como el autismo, que son patologías que se ven frecuentemente. O sea, la maestra, un chico que se levanta, que charla mucho, qué sé yo, trastorno en la atención, a la psicóloga la manda al psiquiatra para que lo medique, y ahí está, niños que tienen estos trastornos de atención, que son medicados, a veces sobremedicados o mal medicados, y que muchas veces las madres tienen que lidiar con ese tipo de patología
para que ustedes sepan que existe patologías también en los niños. Sí, profe, ahora se ve mucho eso. Tengo una amiga que... El Diego Martínez la maestra tenía 2x3 que nos manda al nene psicólogo. Claro, sí, ahí nomás me lo mandan a la psicóloga, al médico pediatra que lo medique, ¿ah? Y sobremedicado, muchas veces, como les digo, mal medicado, ¿no? Que al final les trastornan la vida a los chicos y a la familia. Hay casos puntuales que sí existe eso, pero bueno, no siempre hay que estar medicándolo a los chicos. Bueno, esas son todas las cosas que vamos a ir viendo. ¿Alguna duda? ¿Algo? Profe, una pregunta. No, profe. ¿Usted va a hacer grupo de WhatsApp o solamente va a ser por plataforma? No, Héctor no va a armar un WhatsApp para salud mental, turno mañana, exclusivamente para que nos comuniquemos entre nosotros. Más la plataforma. En la plataforma va a estar el material. Si hay algún material que no se sube, vieron que ha habido problemas con la plataforma. No sé si se han enterado. Ha habido inconvenientes con la plataforma. Entonces, muchas veces, si hay algún inconveniente en la plataforma y hay algún material que deben subirse, lo subiremos al WhatsApp. Pero necesitaría una forma de comunicarme directamente con usted. Así que ya le voy a volver a plantear a Héctor que arme ese WhatsApp de salud mental, turno mañana 20:25, cosa de que tengamos un canal más directo sin pasar por la coordinación. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, profe. Sí, porque yo no estoy en ningún grupo porque soy del año anterior, entonces no estoy en el grupo del curso, solamente en el... no sé si los chicos tienen grupos. ¿Tienen grupos ustedes de WhatsApp? De la comisión A, por ejemplo, ¿tienen un grupo? Sí, grupo. ¿Cómo? Bueno, si alguien tiene un grupo, trate de comunicarse con... ¿Cómo es su apellido? Quispe Marisa. Quispe Marisa. Trate de comunicarse con alguien, o que alguien le pase forma de incorporarse a ese grupo para que usted no esté tan descolgado, ¿no? Cosa de que se incorpore. Y si no, dígale a Héctor que la incorpore al grupo del grupo A. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Así sí. Así usted no pierde información. Bueno, chicos, ya se pusieron la asistencia y todo, ya se pueden ir desconectando. Nos veremos dentro de 2 semanas, porque la próxima, como saben, es feriado. El miércoles que viene es el 2 de abril, es feriado. Bueno, profe, muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Profe. Sí.